no tiene ninguna validez para el cargo de consejero de comunicaciones. Ahora, es posible que con esa discusión se haya logrado un objetivo de comunicaciones como es el de cambiar de tema, de los aviones a los periodistas. Bueno, ¿cuál es su percepción sobre todo este episodio, senador John Harold Suárez? Bueno, Juan Carlos, un periodista no debe ser la noticia, y resulta que la noticia fueron ellos. O sea, cambió totalmente el contexto, y me parece que eso es un muy mal ejemplo. Lo digo de verdad porque ellos son íconos, usted lo acaba de decir, ellos son de los periodistas. Bueno, yo no he utilizado la palabra ícono, debo decirlo, sino simplemente he dicho que uno es alto consejero de las comunicaciones y que Vicky Dávila es una periodista muy importante, pero y perdón que yo casi nunca intervengo aquí, pero no he usado la palabra ícono porque pues se refiere a un símbolo, y yo no sé si ellos sean un símbolo. Uno es un alto funcionario, el otro es una periodista conocida. Adelante, senador. Juan Carlos, es un ícono, digamos, lo digo de esa manera, en las redes sociales. En las redes sociales son de los que mayores seguidores tienen, pero bueno, ese no es el debate. Lo que quiero decir es que ellos, para muchos periodistas que están en formación, para muchos universitarios en la carrera de comunicación social, pues hombre, yo siento que sí los ven a ellos como un referente bastante importante, y verlos salidos allí de esa manera me parece que los deja muy mal parados, y que el tema se tiene que llevar, esos temas personales se deben de tener. Yo creo que esos dos periodistas que hagan política, o sea, a los políticos nos toca que entrar en muchos momentos de efervescencia, en unos debates salidos, ¿no? Y usted los ve todos los días en el Congreso y nos toca, pero no a los medios de comunicación. Un comunicador, un periodista debe mantener una objetividad, y en este caso, pues los temas personales, dejarlo en lo personal, y que mantenga siempre el profesionalismo y la objetividad. Jorge Enrique Bedoya, ¿cómo califica usted el episodio? Juan Carlos, pues muy lamentable, la verdad, porque eso se fue personal. Digamos, Hassan creo que hace una referencia a un viaje del esposo de Vicky, o Vicky con el esposo, y pues todos vimos cómo Vicky reacciona. Y de alguna u otra manera, pues eso lo que genera es que se sale del debate de lo que estaban hablando. También coincido con usted en que Hassan, como funcionario público, y Vicky obviamente en su labor periodística, pero ya se convirtió en un intercambio de pasiones y de posiciones sobre temas personales que no le hace bien, en mi opinión, al debate sobre el cual estaban conversando. Y ya las formas, pues para mí son todo en la vida, ¿no? Y yo creo que eso se salió de tono, como dicen, y no le hace nada bien ni a Vicky ni al mismo Hassan. ¿Coincide con ese punto de vista, Tatiana Dangond? Bueno, hay varios puntos sobre esta discusión. Lo primero es decir que Hassan representa a un gobierno y representa a unas instituciones. De ahí que cuando él, en una comunicación o cuando lo están entrevistando sobre un tema que es en este momento fundamental porque la opinión pública lo ha decidido así, como lo es el tema del uso de aviones por parte de la familia presidencial para otras actividades o en otros temas, pues él tendría que haber dado respuesta, y una respuesta cordial y una respuesta conforme a los protocolos que se indican desde cualquier escenario de comunicación oficial. Sin embargo, en este caso no lo hizo, y lo que se ve en la entrevista es que él le respondió a la periodista hablando sobre una doble moral. Y en ese caso, pues lo que yo veo es que efectivamente se tiene que cuestionar si debe haber una sanción tal vez social o política para una persona que es encargada de las comunicaciones oficiales y de cierta forma, bien por estrategia o bien por inexperiencia, no está haciéndolo de la forma más profesional, o por lo menos eso no fue lo que se vio hoy en la entrevista. Por su parte, Vicky, sí.
No, adelante, adelante. No, por su parte, Vicky, desde la perspectiva del periodismo, pues naturalmente este tipo de cosas no deberían suceder, porque es una cuestión que tiene que ver con la ética, con el protocolo también de los periodistas, y que no debió responder con ataques personales. Y la sanción de ella será, pues, ya con sus oyentes, ya con sus, pues digamos, con el público que la sigue, pero evidentemente es un caso donde los dos cometieron un error, siendo el de Hassan aún más grave a mi juicio, porque es una persona que representa unas instituciones, y siendo el de Vicky desde otro espectro también de mucha gravedad, en el sentido que pues la ética de un periodista no debería ser atacar personalmente a una persona o responder en esos términos. ¿Usted cree entonces que para Hassan Nazar debería haber una sanción? Yo no sé si una sanción, digamos, disciplinaria. Pues atención, por lo menos. Pues. De pronto un llamado de atención, o por lo menos un reproche social, en el sentido que él tiene el deber de comunicar oficialmente. Ese deber no es un deber puramente ético, es un deber constitucional, porque quienes hacen y quienes representan nuestras instituciones tienen el deber de responder a las preguntas que se le plantean desde el periodismo. Y creo que el papel de él tiene que quedar muy claro, porque él antes era periodista y él antes manejaba sus redes sociales siendo bastante polemista o polémico, y eso es una forma de hacerlo y está en toda su libertad. Pero ahora, como una persona encargada de las comunicaciones del gobierno nacional, pues tiene unos deberes que son absolutamente diferentes, y él debe entender la diferencia entre una y otra cosa. Pero ¿qué se puede esperar de un gobierno que no ha reprendido ni en público al general Zapateiro? Pues es que a mí sí me da mucha pena, pero las víctimas del narcotráfico, que fuimos los colombianos como un todo, sí tienen que sentirse muy molestas por unas declaraciones que, al parecer bien intencionadas del general, terminaron sonando muy mal. Y yo sí creo, y lo conversábamos con unos periodistas, yo sí considero que el presidente ha debido por lo menos hacer un llamado de atención sobre el tema. Bueno, cambio de asunto, señores, cambio de asunto, y el siguiente tema tiene que ver con el aborto. Como se sabe, ha habido en las últimas horas un caso en la ciudad de Popayán, en donde una mujer ha abortado, según han informado varios medios de comunicación y además Profamilia también, se ha practicado un aborto cuando tenía 7 meses de embarazo. En Colombia, recordemos, hay solamente unas causales expresas para que se pueda abortar: cuando peligre la vida o la salud de la madre, también en casos en que haya una malformación del feto, o si, por ejemplo, el embarazo ha sido producto de una violación, de un incesto, de un abuso sexual, o incluso, por ejemplo, también en casos de inseminaciones que no han sido consentidas. Pero como consecuencia de este caso, ahora ha habido manifestaciones en las últimas horas que están pidiendo que en Colombia debería autorizarse el aborto en otros casos, y simplemente cuando una mujer quiera o no quiera tener un hijo, que podría practicarse el aborto. ¿Debería llegarse a este debate? ¿Debería permitirse? ¿Es hora de que en Colombia se permita el aborto si una mujer simplemente no quiere tener su hijo hasta determinado número de semanas de embarazo, o no? John Harold Suárez. Bueno, el tema, para mí, hay vida desde el preciso momento en que el espermatozoide y el óvulo se convierte en un cigoto. Allí me parece que debe de darse el derecho a la vida. Nadie debe decidir por ello, y que una persona decida por mutuo propio la decisión que tiene de ese vientre, de ese ser que está allí, que obviamente de la jurisprudencia de la Corte Constitucional dice que solo la vida desde el momento del nacimiento. El feto no es una persona jurídica, así lo determina la Corte, pero yo siento que nadie tiene el derecho de quitarle la vida a un ser. Y para mí, desde la concesión hay vida. Eso es totalmente para mí. Obviamente la Corte tiene otro concepto y que se tiene que reglamentar, porque la verdad, el Congreso de la República está en deuda con este tema. Este tema se le dejó solamente desde el año 2006, que fue la C355 del 2006, y que nos toca a los congresistas en este momento, ojalá, poner este debate, y que le podemos dar tranquilidad a
tantas personas que consideramos que hay vida desde el preciso momento en que el espermatozoide y el óvulo generan el cigoto, y que de allí la concesión nos va a dar la posibilidad de que ese ser pueda vivir. Yo creo que no hay oportunidad para que una persona decida. Y lo otro, el padre de familia, Juan Carlos, es que aquí los padres no juegan, es que el clamor de ese papá que quiere que su hijo nazca y no tiene ninguna decisión, pues obviamente legalmente la corte ya decidió, pero éticamente, ¿será que eso no vale la pena también? ¿Será que ese papá quiere menos a su hijo y que la mamá es la única que puede tener la decisión sobre él? A mí me parece que sí se tiene que reglamentar, y en eso en los próximos meses tenemos que salir los que pensamos, los que somos pro vida, los que pensamos que se le debe de dar vida a un ser después de que está en la concesión. Repito, en el preciso momento en que el óvulo y el espermatozoide se convierten en cigoto. Tatiana Dangond, ¿comparte la tesis del senador Suárez? No la comparto desde muchos puntos de vista. Primero hay que hablar en este caso de interrupción voluntaria del embarazo, que en términos del lenguaje ayuda un poco más a entender la figura que se ha establecido en la Corte Constitucional para aceptar la sanción penal del aborto o de la interrupción voluntaria sobre 3 casos en concretos. Esos 3 casos y esos 3 supuestos se deben mantener. Pero además estos 3 supuestos no corresponden a la realidad que vive el país y a la realidad que viven las mujeres colombianas. En este momento, según el último informe que se presentó por la Fiscalía, 5.000 mujeres han sido denunciadas por aborto sin que esto haya derivado en una acción penal real. Es decir, se ha denunciado 5.000 abortos ilegales, en los últimos 20 años, y esto no ha derivado en ningún escenario, pero ha generado un escenario, por el contrario, de zozobra para las mujeres que no han podido acceder a una interrupción voluntaria del embarazo dentro de términos de una política de salud que sea clara y que además proteja la vida de la mujer. Y segundo, ha generado un escenario de incertidumbre legal tremenda que no favorece para nada la constitución de una familia y que no favorece para nada los derechos de la mujer en este país. Yo creo que, frente al tema que se presenta actualmente, lo primero que hay que decir es hay que entender que efectivamente para muchos el concepto de la maternidad es un tema que ya corresponde al área personal, pero también es un tema que no puede imponerse la maternidad forzada, que es el escenario en el que nos encontramos actualmente. Se impone así porque solamente pueden interrumpir voluntariamente su embarazo aquellas mujeres que tienen los recursos económicos para hacerlo dentro de clínicas que efectivamente presten estos servicios a costos elevados, o quienes se encuentran amparadas por estas 3 causales. Y para el resto, lo que hay es una situación donde se someten a una serie de procedimientos que no cumplen con los estándares de salud y que ponen en riesgo la vida de las mujeres. En Colombia no solo se trata de despenalizar la interrupción voluntaria del embarazo, sino que se trata de legalizar, como se ha hecho en otros países, la interrupción voluntaria del trabajo. Y legalizar no es decir está permitido en todos los casos. Legalizar es decir está permitido hasta ciertos meses, está permitido en estas condiciones, pero darle garantías a las mujeres de que además de poder acceder a una interrupción voluntaria del embarazo, no tengamos que hacerlo en hospitales irregulares como sucede actualmente en Colombia. Jorge Enrique Bedoya. Adelante. Mire, Juan Carlos, yo en eso creo que lo primero coincido con Tatiana, y yo creo que el comunicado de prensa de Profamilia da una claridad y también da un mensaje muy claro a la sociedad cuando dice lo siguiente, permítame lo leo. Desde la organización se hace un llamado a la opinión pública y a la sociedad en general para que se respete y garantice el ejercicio de los derechos fundamentales de las mujeres, sin que sean sometidas a la dilación y negación de la prestación de servicios oportunos, seguros y de calidad. Y adicionalmente la referencia a las sentencias C355 del 2006 de la Corte y la sentencia 096 del 2018. Tal manera que yo en lo personal sí creo que ni más faltaba, hay que respetarle estos derechos a las mujeres. Aquí hay unas condiciones muy claras establecidas por la Corte Constitucional, pero también me parece que se abre un debate, y habrá que dar seguramente ese debate frente a la opinión que puedan tener los hombres en estos casos, como supuestamente ocurrió en el caso al cual nos trae a la mesa para la conversación. Pero evidentemente el feto va en el vientre de la mujer, y obviamente ella tiene unos derechos que hay que respetar y que la misma Corte, ni más faltaba, ya reglamentó.
Juan Carlos, Darío Vargas. Adelante. Gracias, Juan Carlos. Es que a mí me parece que no se puede convertir el aborto en un método de planificación. O sea, esto me parece que se tiene que generar también una cultura en el tema sexual. Yo pienso que tenemos que ir más a los colegios, más a la formación integral del ser. O sea, esto no es un tema, o sea, es que es consensuado. El tema de la señora de Popayán, el tema no fue en uno de los que la Corte Constitucional, de los 3 puntos. No, pero familia dice que sí, que la señora tiene un problema de salud mental que está en una de las 3 causales que dispone la Corte. 3 causales, ¿no? Yo me permito meter la cucharada con una posición muy clara y con ello quiero terminar mi participación en este punto. Considero que decisiones como esa pertenece al fuero interno de cada mujer y el Estado no debe participar distinto a protegerla con respecto a la decisión que tome. Tengo una posición, digamos, liberal en eso. No considero que esta discusión deba estar en el ámbito público, porque el respeto que señala el comunicado Profamilia a los derechos humanos, en el caso de la madre, deben ser respetados sin ni siquiera entrar a una discusión pública al respecto. Muy bien. Bueno, vamos a una pausa y regresamos. 8:00 p.m. Ya regresamos en Voces RCN. Las noticias en RCN Radio. Dirige Yolanda Ruiz. Las 8:00 esta era una actualización de las noticias más importantes del momento en RCN Radio. Vamos a norte de Santander. Están reportando un nuevo atentado contra el oleoducto Caño Limón Coveñas. Olga Lucía Cotamo. Sebastián, si un atentado se registró en las últimas horas en zona rural del municipio de Toledo, se trata de la vereda Miralindo. Este atentado es contra un tramo del oleoducto Caño Limón Coveñas y recordemos que la semana anterior se registró también una situación difícil en la planta de producción de gas en zona rural del municipio de Sardinata y que precisamente obligó a Ecopetrol a interrumpir el suministro de gas afectando a la ciudad de Cúcuta y Tibú. Ecopetrol desconoce hasta el momento los autores de esta acción violenta que se registra en el norte de Santander. Gracias, Olga Lucía. De otra parte, la sequía obligó a interrumpir el servicio de acueducto en el centro oriente de la ciudad de Medellín. Paola Gredo. En varios sectores del centro oriente de Medellín aún continúa la interrupción del servicio de acueducto. La situación, explicó EPM, se debe al bajo caudal de la fuente La Cascada. El sector 1 comprende 1.800 clientes de los barrios Villa Lilian, Las Estancias, Villaturbay y Villatina. Allí se espera que el servicio se restablezca este mismo martes al finalizar la tarde. El sector 2 comprende 2.700 clientes de los barrios Caicedo, La Sierra y La Cruz. Según EPM, el servicio se restablecerá a las 5 de la mañana de este miércoles. En lo corrido del año 2020 llevan 151 personas diagnosticadas con dengue en Risaralda. De otra parte, en Ibagué, un hombre murió tras caer un pozo séptico de más de 20 metros de profundidad. María Alejandra Rodríguez. El Cuerpo Oficial de Bomberos de Ibagué reportó el fallecimiento de un hombre de aproximadamente 32 años de edad luego de que este cayera a un pozo séptico de cerca de 22 metros de profundidad ubicado en el sector de Picaleña, en el norte de la capital del Tolima. Las autoridades intentan establecer cómo cayó esta persona al pozo séptico y las causas puntuales de su muerte. Los integrantes de los organismos de socorro adelantan las labores correspondientes para rescatar el cuerpo del hombre. Vamos al departamento de Risaralda. Aumenta la cifra de personas contagiadas con dengue. Luis Fernando Marín. Según indicó Javier Darío Marulanda, secretario de Salud de Risaralda, a la fecha se han presentado 151 casos de dengue entre comprobados y probables, los cuales se han presentado en su mayoría en los municipios de Pereira, Dos Quebradas y La Virginia. El secretario Marulanda indicó también que ante la posibilidad de que se sigan presentando nuevos casos de dengue, es de vital importancia que las personas asuman medidas de prevención para impedir la proliferación del mosquito vector. Según cifras manejadas por las autoridades de salud departamental, de estos 151 casos de dengue detectados en Risaralda, hasta el momento 20 de ellos son importados. Es decir, que son correspondientes a pacientes que han llegado provenientes de los departamentos de Norte del Valle, Chocó y Caldas. Un cargamento con 800 kilos de marihuana fue hallado al interior de una vivienda en Barranca Bermeja. Nelson Zipagauta.
Una investigación adelantada durante 3 meses en el barrio Malvinas de Barranca Bermeja concluyó con el hallazgo de 800 kilos de marihuana prensada que estaba lista para su comercialización, advirtió el coronel Gustavo Martínez, comandante de la policía del Magdalena Medio. En el inmueble habitaban 3 mujeres, quienes deberán responder por el delito de tráfico y comercialización de alucinógenos. ¿Qué pasa en el mundo digital? En el mundo digital usted puede ingresar a nuestra página web www.rcnradio.com, donde encontrará más información sobre el calendario deportivo que asumirá la dupla de tenistas colombianos Juan Sebastián Cabal y Robert Farah, luego de que se confirmara que este último podrá regresar a las competencias tras levantarse su suspensión por el supuesto caso de dopaje. Esta y más información en rcnradio.com y en facebook.com/rcnradio. Por la vida, la paz, la democracia, la educación pública, la dignificación de la profesión docente, la Escuela Territorio de Paz y el cumplimiento de los acuerdos firmados con FECODE. Por la defensa de nuestros derechos y de los colombianos, los maestros seguiremos movilizándonos. Unidos vamos con FECODE. Continuamos en Voces RCN. Seguimos en Voces RCN con Tatiana Dangond, Jorge Enrique Bedoya, John Harold Suárez y Darío Vargas. El ELN, grupo que ha cometido muchos atentados terroristas en Colombia, ha anunciado que habrá paro armado de los días 14 al 17 de febrero. O sea, a partir de dentro de 3 días empieza el paro armado. Y mucha gente se pregunta, pues, ¿qué busca el ELN con esto realmente? Porque algunos consideran que lo lógico es que hubiera una negociación. El gobierno nacional ha señalado que mientras que no pongan en libertad a las personas que tienen secuestradas y mientras no den muestras de paz, pues no habrá absolutamente nada de eso. Por otro lado, recordemos que algunos dirigentes del ELN se encuentran en Cuba, que el gobierno los ha pedido en extradición, que se ha acusado al gobierno de no haber acatado y seguido los protocolos que se habían establecido cuando las negociaciones de paz, que según los cuales los líderes del ELN deberían haber podido volver a Colombia y luego tomar el camino que ellos quisieran, pero que eso no lo respetó el gobierno, eso lo han dicho muchas personas. Pero la pregunta central es, ¿qué busca el ELN con el paro armado? Doctor Jorge Enrique Bedoya, usted que fue viceministro de Defensa. Pues mire, Juan Carlos, lo que buscan es meter miedo y tratar de generar un ambiente a ver cuál es la manera en que reacciona el gobierno frente a una posible o hipotética negociación, que yo creo que lo que hace es alejarlos cada vez más de esa posibilidad. Lo segundo, evidentemente, tratar de demostrar una fuerza, porque curiosamente, o no curiosamente, pero antes hacían el paro armado siempre en el Chocó, y ahora es un paro armado que supuestamente es nacional, y obviamente el ELN no tiene presencia en todo el territorio de nuestro país. Pero aquí lo que francamente debe ocurrir es el fortalecimiento de las fuerzas militares y de policía y el control territorial. Me imagino que el señor ministro de la Defensa, ya con los señores comandantes, tienen el dispositivo operacional para poder mitigar o prevenir cualquier acto terrorista por parte de estos bandidos. Pero lo que sí genera, y eso lo vivimos nosotros en la época cuando también hacían esos paros armados, es que contra el miedo de la población, pues evidentemente no sale, y eso ocurre mucho en el departamento del Chocó, en la frontera con el departamento de Risaralda, y ellos mismos lo que están generándoles un daño a los pobladores que dicen defender o que dicen en su comunicado de prensa que les van a respetar los derechos. Ya con esto están ejerciendo una vulneración de derechos sobre los ciudadanos, y ahí lo único que uno puede esperar es una respuesta contundente del Estado. Lástima que en Venezuela esté ocurriendo lo que está ocurriendo, porque pues todos sabemos que la gran mayoría de los comandantes del ELN o están en Venezuela o están en Cuba. Darío Vargas. Yo me pregunto qué parte del ELN está manejando esto, si es la E, si es la L o si es la N, porque a uno le da la impresión de si que es Pablito, si es Uriel, si es Uriel. Además ya hay tantos nombres que uno ya no sabe, porque uno claramente sabía que, y miren con todo eso y lo que ha pasado con las disidencias, que las FARC eran más monolíticas, más piramidales y más estructuradas, pero aquí cada comando que sale y habla del ELN, uno no sabe qué relación tiene o si hay una relación orgánica con el resto de esa insurgencia. Es muy desafortunado que no se haya podido derrotar militarmente al ELN, obligándolo a que por fin reconozca
necesidad de que entren a dialogar. O sea, es que yo conozco el caso del norte de Antioquia, donde hay de todo. Ahí sí hay literalmente como en botica, de todo. Allí está el narcotráfico, ya están las disidencias, están los paras, está un reducto del ELN, y allá no se sabe. Hay un muy buen informe hace unos días del colombiano de Medellín sobre la vida de todos estos grupos de gentes que uno no sabe ni siquiera si son si están convencidos de lo que están haciendo. Simplemente, como lo decía un comandante, no recuerdo si de autodefensa, de Clan del Golfo, de disidencias o de la L o la N, diciendo, miren, nosotros no sabemos muy bien por qué estamos peleando, lo único que sabemos es que estamos defendiéndonos, ¿no? Y el ELN está haciendo mucho ese papel. John Harold Suárez. Pues hombre, se sienten seguros por el apoyo de Maduro, de Venezuela, y quieren intimidar, quieren tomar pulso al gobierno Duque, y esta es una manera de ellos hacerlo. Y qué casualidad que precisamente para esas fechas los ejercicios militares que tiene ya promulgando Diosdado Cabello para esos mismos días, ¿no? Es una manera intimidatoria que están haciendo y que nosotros tenemos que, como colombianos, respaldar nuestra fuerza pública. Decir también que han aprovechado de alguna manera las manifestaciones, porque la misma alcaldesa Claudia López lo ha denunciado, la infiltración del ELN en las marchas, y que es una verdad de apuño. O sea que ellos están tratando de mostrarse, y no solamente ellos, ¿no? La disidencia de las FARC, que también tienen una competencia en todo este desorden y en esta manera de querer poner en jaque el gobierno. Pero no nos vamos a dejar chantajear, y eso lo ha expresado el ministro Carlos Holmes Trujillo. Yo siento que hay que mostrar, es la manera de mostrarle al pueblo colombiano que aquí hay un Estado social de derecho, que aquí hay unas fuerzas militares que nos saben respetar, y que ninguna organización terrorista al margen de la ley pues va a poder comprometer la democracia de este país. Lo otro, si el ELN quiere proceso de paz y que quiere es precisamente enviar estos mensajes, pues hombre, que deje los cultivos ilícitos, que el reclutamiento de menores, que entregue los secuestrados. No es la forma de estar tratando de intimidar. Esto es lo que creo yo de verdad. Tatiana Dangond. Bueno, lo que se ve en este panorama actual es que el ELN está dividido en varias posturas, algunos que efectivamente creen que la paz puede ser una salida y otros que están, marco de la violencia y el narcotráfico. Yo creo que acá hay muchos factores que se pueden evidenciar, uno de los cuales es efectivamente causar terror tanto en la sociedad como presionar al gobierno. Y en ese sentido, en la sociedad lo han logrado, y el gobierno y las demás instituciones públicas deben dar un mensaje de tranquilidad, porque yo creo que sobre todo esto se nota en las regiones y en las ciudades. Múltiples personas me escribieron el día de hoy si podían salir, que si podían salir a las calles, que si podían, que estaba pasando con el paro armado, personas que no estaban en Bogotá. Y yo creo que es momento de que el gobierno y que las instituciones pues saquen un comunicado diciendo que hay una tranquilidad para la sociedad, o por lo menos garanticen la seguridad, porque esto efectivamente, esta amenaza de paro afecta, y ya tenemos amplia experiencia, las libertades y las garantías de las personas. En cuanto a lo que quiere el ELN, pues eso no está claro, porque evidentemente hay un movimiento fuerte que le apuesta a la paz, pero hay otro movimiento que ha logrado tener o recuperar los espacios que anteriormente tenía las FARC y que además ahora se pelean con las disidencias. Y finalmente creo que un punto fundamental es el tema del narcotráfico. Hay un control territorial para el desarrollo de actividades ilícitas como
el tráfico de drogas y que esta pues se ve alimentada también con aliados que no solamente se encuentran en Colombia, con lo cual el gobierno y las instituciones deben mirar cómo desarticular este grupo desde sus diferentes escenarios y adicionalmente buscar escenarios o espacios para presionar a otras personas o a otros gobiernos que de una u otra forma puedan estar apoyando la actividad del ELN. Juan Carlos, si me permite hacer un comentario adicional. Fíjese que en estas conversaciones, no porque esté ocurriendo en este panel, a veces pasa como de agache el tema de las capacidades de nuestro país que debe tener para enfrentar este tipo de situaciones. Cuando se negoció el acuerdo con las FARC, se hablaba mucho de la paz, obviamente deseable por todos los colombianos, pero pues el ELN quedó y las BACRIM también, y el tema de narcotráfico y minería criminal. Yo creo que eso debe llevar a la reflexión a que aquí hay que volver a pensar en continuar fortaleciendo nuestras Fuerzas Armadas, tanto desde el punto de vista del pie de fuerza como las capacidades estratégicas, porque el actuar por lo menos de estos tipos del ELN, pues evidentemente capió. Ahora, como lo hicieron y aprendieron las FARC en su momento, son vestidos de civil, de pequeños grupitos o plan pistola y demás, y eso requiere que el gobierno nacional, en cabeza del señor presidente y por supuesto el ministro Carlos Holmes Trujillo, evalúe muy bien si aquí se necesitan más hombres y más capacidades estratégicas, porque esto no ha acabado, a pesar de que tenemos unas fuerzas muy preparadas, pero indudablemente yo sí creo que el país necesita continuar fortaleciendo ese aspecto. 8 de la noche, 14 minutos, y antes del último tema vamos un segundo al estado de New Hampshire, en la costa este de Estados Unidos, en el noreste del país. Ahí oyen ustedes al fondo la transmisión de la cadena Fox. En estos momentos se están llevando a cabo las elecciones primarias después de los caucus del estado de Iowa. Este es el segundo estado en la unión de 50 en total, en donde hay votaciones para establecer quién será el candidato de la oposición demócrata que se va a enfrentar a Donald Trump en las elecciones del 3 de noviembre. Bueno, hay novedades. Andrew Yang, que era uno de empresarios de los precandidatos demócratas, acaba de anunciar que se retira de la carrera presidencial. Y por otro lado, después de que en Iowa ganara Pete Buttigieg, un hombre que fue alcalde de South Bend en el estado de Indiana, por un margen muy pequeño, superó a Bernie Sanders, senador por el estado de Vermont, las cosas están del siguiente tenor en estos momentos. Bernie Sanders tiene el 27,4% de los votos, seguido por Pete Buttigieg, que tiene 38 años y cuenta con el 22,7%, por Amy Klobuchar, senadora también por Minnesota, con el 21%, Elizabeth Warren, del estado de Massachusetts, senadora, con el 9,4%, y una de las sorpresas, Joe Biden, nada menos, ex vicepresidente de Estados Unidos, con el 8,6%. Le está yendo mal a Biden, quien ha decidido dejar el estado de New Hampshire e irse a Carolina del Sur a ver qué va a pasar. A este ritmo, a Biden le va a naufragar la candidatura, aunque todo puede pasar, pero la cosa es así. Bernie Sanders, senador demócrata y socialista, que se llama así, está encabezando, y Pete Buttigieg ahí cabeza a cabeza. Creo que el doctor Bedoya quería hacer algún comentario sobre el asunto. Doctor Bedoya. No, aquí mirando el reporte de cómo están los resultados, de verdad el tema de Biden es pues muy sorpresivo, y uno pensaría, bueno, va a terminar siendo Sanders, y en esa perspectiva ¿será capaz el Partido Demócrata de quitarle la presidencia a Donald Trump, o esto ya está jugado? ¿Usted cómo lo ve? Pero miren una cosa curiosa. A ver. Tanto que se habla de la capacidad política de Trump, y Trump, todo el proceso que lo llevó al impeachment y a su posterior absolución por el Senado era contra Biden. O sea, no medir que Biden no era un candidato viable para la presidencia, para la candidatura demócrata, eso demuestra que no está muy en dedos. Yo creo que en los Estados Unidos, y lo digo con plata, la pelea va a ser Bloomberg-Trump. O sea, ¿usted cree que Michael Bloomberg, que se ha lanzado también como candidato en las próximas elecciones primarias, las del supermartes, que me parece que son el 5 de marzo, sí, y con la plata que le está metiendo la campaña, se va a convertir en el candidato de la oposición? ¿Eso cree usted? Sí, yo creo que el candidato es mucho más rico que Trump, porque es yo no sé cuántas veces más rico, pero uno no puede saber, porque uno no sabe cuánta plata tiene Trump, pero yo creo que Bloomberg va a ser el candidato que va. Yo veo a Trump fundamentalmente reelegido, porque el sistema en lo que vemos en Estados Unidos no es una elección, son 50 elecciones, cada estado vota distinto, unas cosas distintas, y Trump tiene muchas posibilidades de amarrar ese centro
geográfico de los Estados Unidos para sus intereses. Hoy, a la fecha, veo muy difícil que se le pueda ganar a Trump. Me parecería muy interesante que los Estados Unidos tuvieran un candidato como Sanders, que es un candidato abiertamente socialista, cosa que en Estados Unidos no ha pasado nunca, que le tiene pánico a la gente, y eso abriría mucho el espectro, aún a sabiendas de que no va a ganar. Sin embargo, queda la experiencia un poquito frustrante del Reino Unido, en donde el candidato del Partido Laborista, corrido hacia la izquierda, tuvo un desempeño mucho menos que bueno en las elecciones pasadas en Inglaterra a propósito del Brexit. Juan Carlos, una pregunta para usted, si me lo permite. Sí, usted claro. que está allá y conoce bien este tema, ¿usted qué opinión tendría sobre el caso de Pete Buttigieg en torno a que pueda ser, como dicen, el gallo tapado de las elecciones en el Partido Demócrata y que saque de la zona de confort a Donald Trump? Pues yo creo que Pete Buttigieg, me siento un poco extraño aquí siendo el entrevistado por un segundo, pero mire, yo creo que Pete Buttigieg es un hombre muy sorprendente. Es un hombre que tiene 38 años. Fue alcalde por 8 años de un pueblo de 100.000 habitantes, o una ciudad de 100.000 habitantes en Indiana que se llama South Bend. Muy buen alcalde. Es políglota, habla árabe, habla francés, habla inglés, por supuesto, habla español, habla noruego, atención. Y fuera de eso es un hombre muy preparado porque ha estudiado en la Universidad de Harvard, donde se graduó con honores, y en la Universidad de Oxford, donde también se graduó con honores. Fue soldado en la guerra en Afganistán, y él además ha dicho que ha tenido más experiencia militar que cualquier presidente desde George Bush papá, y más experiencia ejecutiva que los presidentes desde hace como 20 o 30 años, y lo ha dicho y parece que es verdad. Pete Buttigieg es hijo de un hombre nacido en Malta, en el Mediterráneo, es gay y está casado. La gran pregunta es si tiene apoyo de los afroamericanos y si por otro lado Estados Unidos está preparado para que haya un homosexual, un gay casado para ser presidente. Pero como elocuencia, yo como corresponsal he visto pocas como las de Pete Buttigieg y lo he visto en persona. Es un hombre realmente sorprendente, y él es la antítesis de Donald Trump. Ahí puede haber algo. Oiga, ahí hay algo. pero la pregunta era, Gorri, ¿cómo se pronuncia ese apellido? Porque veo que todo el mundo pronuncia eso de manera distinta, ¿no? Buttigieg. Vamos acostumbrándonos. Yo siempre he pensado que más que Trump haya ganado las elecciones, las perdió la señora Clinton, porque yo no veo a los Estados Unidos eligiendo a una mujer como presidenta. Y me gustaría muchísimo. Veo ahora sí más que imposible que ese centro del que hablamos hace un momento de los Estados Unidos elija un gay. O sea, me haría la misma pregunta no muy religioso Colombia. Tampoco, ¿no? Ay, no muy religioso. Pero también me haría la misma pregunta en Colombia. O sea, estaríamos aquí dispuestos a elegir como presidente de Colombia a Claudia López. Pero también la gente en Estados Unidos pensaba que era imposible elegir a Donald Trump por lo que representaba. Parece un chiste. Parece un chiste. Pero Trump es una campaña muy, muy precisa. Es que ese sistema en los Estados Unidos es muy loco. Que fíjese finalmente que en el voto popular la señora Clinton ganó casi por un 10%. Claro. ¿No? Y es que ese sistema de 50 elecciones, uno dice, claro, eso era para fortalecer los estados, para darle importancia a los estados, pero realmente es un sistema que obliga a los analistas políticos y a los estrategas políticos a ser muy cuidadosos. Fíjese, ya Biden se olvidó de New Hampshire. Claro, la otra pregunta es, fíjense ustedes lo extraño, ¿no? Donald Trump tiene 73 años, a mediados de año cumple 74. Michael Bloomberg tiene 77, Joe Biden tiene 77 y Bernie Sanders tiene 78. Sí, son todos y Buttigieg 38. Y Buttigieg tiene 38, ese es otro de los grandes contratos que tiene Buttigieg con los otros hombres que están ahí encabezando esto. Y eso pesa, pero no lo suficiente para contrarrestar su homosexualismo, que es una lástima que Estados Unidos pues, no pues, sea tan cerrado en esa materia, pues, pero todo puede pasar. Sí, pero yo, o sea, ¿cómo es que dicen? Es la economía estúpida. Es la economía estúpida. Y la economía va bien. Y la economía va bien, el desempleo bajando, y gústenos o no, esas medidas proteccionistas de Trump, y no estoy de acuerdo con ellas para nada, han servido para demostrar su eslogan de campaña
Claro. Make America Great Again, ¿no? MAGA ha servido muchísimo. Hagamos los Estados Unidos de nuevo una potencia. La frase "It's the economy stupid", es decir, es la economía estúpido, fue de James Carville, un hombre de cabeza rapada que era el asesor de campaña, uno de los principales asesores de campaña de Bill Clinton en 1992. Casado. Cuando Clinton le ganó a las elecciones a George Bush padre, que buscaba la reelección. Y la gente decía que el tema era otro, que las guerras y demás y tal. Y el tipo un día dijo, no, es la economía estúpido, y puso ese letrero, ¿no?, en la sede de la campaña, en un tablero. Y desde entonces se convirtió en uno de los grandes eslóganes de la Pero usted historia sabe que está casado con Mary Magdalene, la estratega por excelencia del Partido Republicano. Increíble. Increíble. Vea, O sea, pues. yo no sé qué hablan por la noche en la casa. De política no. Oiga, bueno, mire, nos quedan 5 minutos de programa y Alejandro Villegas tiene el último tema sobre la mesa. Una opinión rápida de ustedes y tiene que ver con la confección ya del gabinete del presidente Duque, los enroques que ha hecho en varios ministerios, pero también la llegada de Ángel Custodio Cabrera a Mintrabajo, de Fernando Ruiz a Minsalud y de Rodolfo Enríquez a Minagricultura. Se dice que el ministro de Agricultura es un representante del Partido Conservador, el ministro de Salud lo sería, no tanto de Cambio Radical, pero sí del doctor Germán Vargas Lleras, y Ángel Custodio Cabrera, que fue militante del partido de la U, aunque también, hay que decirlo, en el partido de la U no lo reconocen como tal. Darío, decía Mauricio Vargas en la columna del domingo que se dejó tomar mucho tiempo, el presidente generó una incertidumbre en el gabinete, una interinidad y que no le hizo bien, y que se quedó con el pecado de que lo han señalado, aunque así no lo sea en el fondo, que estas son cuotas políticas. ¿Usted le parece que es así o es injusto ese diciendo que todo queda en familia? Pues Mauricio es mi hermano. Creo que la gente ni siquiera sabe los nombres de los ministros actuales, mucho menos de los nuevos ministros entrantes. O sea, que yo creo que, yo no sé si es deliberado de parte del gobierno, y a veces pareciera que sí, que son unos perfiles demasiado técnicos, y en eso ha tenido desde luego unos logros el presidente Duque, de los pocos que ha tenido, creo yo, es ciertos ministerios. Pero me parece que eso no cambia para nada la ecuación política. Creo que si no recuerdo mal, Mauricio lo alcanza a mencionar, desde el primer momento ha estado esquineado el presidente, y no ha logrado salir de esa esquina con un plan de comunicaciones, con una mirada de gestión, que desafortunadamente el plan de comunicaciones ha sido poco para algunos logros que yo creo que indudablemente el presidente Duque ha obtenido. Y siendo absolutamente imparcial, creo que esos la pelea con la mermelada, la voluntad de no sacar cosas en el Congreso si no es en un medio de unas muy precisas convicciones, me parece que de pronto el nombre que suena es Ángel Custodio Cabrera, porque uno, y aquí el senador me ayudará, uno como que se acuerda de un senador que se llamaba así, pero no estoy seguro que sea lo que necesitaba el que haya sido lo que necesitaba el gobierno. Senador, ¿cuál es su diagnóstico rápidamente? Pues aquí no se puede ser vergonzante de la práctica de la política. Siento que el país ha caído y se ha estigmatizado la palabra mermelada. Entonces, darle participación en el gobierno a un partido que de alguna manera tiene identidad filosófica, política, no es malo. Y me parece que el presidente Iván Duque, tener en cuenta el partido de la U, tener en cuenta el Partido Conservador, tener en cuenta Cambio Radical con unas hojas de vida, me parece que eso es algo que le da legitimidad, y que son los debates que tenemos que llevar en el interior del Congreso. Es que en el Congreso los que debatimos son los partidos, son los miembros, los que tenemos las curulas y los que nos damos pues hombre, nos exponemos a la opinión pública en cada uno de los temas que tenemos que debatir. Entonces, ¿por qué no tener en cuenta también esas hojas de vida? Me parece
que mantenerla, ser unánime en una hoja de vida para un partido no es fácil, pero de todas maneras cada uno de ellos yo sí siento que tiene sintonía en estos partidos. Doctor Bedoya, también rápidamente su opinión. Mire, nosotros estuvimos hoy en la SAC Junta Directiva con el nuevo ministro de Agricultura, el doctor Rodolfo Sea, y fue una muy buena reunión, porque se mantiene la política pública que hizo el ministro Valencia, se mantiene también una relación desde el punto de vista técnico, porque estamos de acuerdo en que aquí hay que ejercer la política, pero no la politiquería. Nosotros sí hemos vivido en el campo lo que es burocratizar las entidades del sector a punta de puestos y de simplemente cuotas burocráticas, pero sin ningún tipo de profesionalismo. Entonces a nosotros sí nos pareció muy buena la llegada del ministro Rodolfo y ya empezamos el trabajo para el 2020. Tatiana, ¿cuál es su parecer también sobre estos nombramientos? Bueno, la verdad es que no está, ya creo que habíamos tenido una conversación muy larga acá en Voces RCN sobre si podían participar personas de otros partidos políticos en el gabinete, y eso efectivamente no está mal, porque lo que se busca precisamente es buscar que haya una viabilidad y que además los partidos, lo importante es que respondan por los líderes que tienen en ese gabinete. Creo que me habría gustado tener o escuchar que las personas del gabinete fueran un poco más conocidas desde lo político, esto porque creo que habría podido garantizar un poco de apertura del gobierno hacia la sociedad y hacia la ciudadanía, que es lo que se está necesitando actualmente. Sin embargo, el éxito de este gabinete va a ser que se comunique muy bien la gestión que se va a desarrollar. Bueno, se nos acabó el tiempo, señores. Tatiana Dangond, gracias por haber estado en Voces RCN, y Jorge Bedoya, Darío Vargas y John Harold Suárez, y a ustedes los espero mañana en este programa, 8 de la noche, 29 minutos. RCN Radio. El fútbol es una religión. ¡Qué definición! ¡A palo cruzado! Que paraliza a esta nación. Va a pegar de pierna derecha, su característico trotecito. Y en RCN lo sabemos. A mí me gusta, como usted lo acaba de mencionar, los árbitros están dejando es que dirijas el VAR y no ellos. ¡Nuestro fútbol! Es por esta razón que somos la única cadena del país que transmitirá en vivo y en directo todos los partidos del fútbol profesional colombiano con la mayor infraestructura periodística y técnica de la radio. ¡Le pega la pelota de pierna derecha! Vívalo con nosotros por RCN Radio, Antena 2 y antena2.com, donde están los grandes eventos deportivos. Ay, amiga, ¿pero qué te hiciste? ¿Qué te inyectaste? ¿Y en dónde? Estás preciosa. No, para nada. Yo me olvidé de las inyecciones. Con Arawak ahora uso el gel Efecto Tensor. Pero te ves súper natural. Claro. Es que el Efecto Tensor está inspirado en el veneno de la víbora y es un complejo celular natural. Consigue resultados naturales con el gel Efecto Tensor de Arawak y olvídate de las molestas inyecciones. Gel Efecto Tensor de Arawak. Arawak, la cultura natural de la belleza. Usted escucha Voces del Deporte.